Unas noticias sobre política mexicana y lo más interesante que ha pasado por lo menos hasta este martes 19 de noviembre. Primera noticia. Claudia Sheinbaum ya está en Brasil, ya inició de hecho de esto del G20, de las 20 naciones más importantes en desarrollo que ya están desarrolladas y en desarrollo industrialmente de todo el mundo, el cual México pues ya conforma casi el top 10 o el top número 12 en naciones más económicamente grandes a todo nivel mundial, superando incluso a España. Escucha esta nota que está realmente interesante, hablando sobre lo que le había comentado en anteriores videos de que iba específicamente Claudia Sheinbaum en su primera gira internacional a Brasil, a este G20, para hablar sobre el plan propuesto de Andrés Manuel López Obrador, el cual ya está en México, que es Sembrando Vidas, el cual, aunque usted no lo crea, esto abarca en materia de inmigración, en materia de migrantes y también en materia económica y en materia medioambiental. Escucha esta nota. Así, a nombre del pueblo de México, el cual calificó de generoso, solidario y sabio, la primera presidenta de México hizo un llamado a las grandes naciones a contribuir con la paz, la fraternidad y la igualdad en este foro en Brasil. En su primera participación en la cumbre que lidera el grupo de los 20 países en Río de Janeiro, Brasil, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso llevar a nivel global el programa Sembrando Vidas, el cual constituirá el esfuerzo más grande en reforestación en la historia a nivel mundial. Para este propósito, Claudia Sheinbaum planteó la creación de un fondo, el cual los países destinarán el 1% del gasto militar que se lleven a cabo en esos países, el 1% en gasto militar. Esto es totalmente innovador porque no plantea llevar un gasto extra a lo que ya está destinado en cada país, sino que de ese gasto militar el 1% se invierta en esto. Por favor, escuche esto. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como cultivos para la alimentación. Nosotros destinamos cada año 1.700 millones de dólares para apoyar a 439,000 familias en México y 40,000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 6 años se han reforestado con la siembra de 100,000 millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerra. Sembremos paz y sembremos vida. Muchas gracias. En ese sentido, también dijo que la nueva política en México ha permitido, entre otras cosas, ser de los países de la OCDE menos endeudados, con menos tasa de desempleo, aumentar el salario mínimo a más del doble en 6 años, fortalecer la educación, la salud pública con derechos y que el 80% de las familias reciban un apoyo de forma directa. Segunda noticia.
Claudia Sheinbaum se reúne con Emmanuel Macron, el presidente actual de Francia. Escucha esta nota que está realmente interesante porque también estrecha lazos con Francia, pero también hay gran posibilidad de estrechar más lazos con otro país que es Alemania, el cual hay que decir que tenía una visita programada para este 20 de noviembre, pero por alguna cuestión en Alemania pues cancelaron esto, porque Alemania, no sé si sabe, está en un lío político muy grande que ya se deshizo prácticamente como la alianza entre varios partidos que conformaban un partido tripartita, algo así en Alemania, que es algo un poco complejo, pero están en un gran lío. Por lo tanto, el primer ministro de Alemania iba a venir aquí a México a hablar sobre un gran acuerdo comercial, o por lo menos para reforzarlo, porque Alemania pues se decía la locomotora de Europa, pero como ya no tiene el gas barato ruso y está comprando todo el gas carísimo de Estados Unidos, pues está perdiendo muchísima competitividad. Por favor, escucha esta nota que está realmente interesante. El gobierno de Francia informó que durante el primer encuentro entre el presidente Emmanuel Macron y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ambos mandatarios acordaron profundizar la asociación estratégica entre México y Francia en los ámbitos de la transición energética, la conectividad, en particular ferroviaria, el comercio y la protección del medio ambiente, en particular con miras a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se celebrará en Niza en julio de 2025. En la reunión celebrada en el marco de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil, Macron felicitó a la presidenta de México por su victoria en las elecciones recientes del mes pasado de junio. Y bueno, lo que más resaltó obviamente en este encuentro un poco breve entre Sheinbaum y Emmanuel Macron es esta fotografía que seguramente verá, que Macron, como un francés, porque hay una tradición francesa, no hay que negarlo, que es un beso en la mano de la mujer, de la dama, como sea, el cual resaltó mucho y se vio mucho en redes sociales. Y hay que decir que sí, es como una reverencia, por así decirlo, que es algo un poco colonialista, pero que ya ha hecho Macron anteriormente, como por ejemplo con Jill Biden, con la esposa de Biden, con las esposas o con las primeras damas, lo hace. Es algo ya muy protocolario de lo francés, por así decirlo. Ahora bien, del lado de Alemania, como ya le había mencionado, se esperaba la visita de Olaf Scholz, el primer ministro de Alemania, el cual, repito, está en una tormenta política ahora mismo en su país, por esto de que no hay decisiones y tal cosa. Planeaba venir el 20 de noviembre, el cual fue cancelado por esto, pero con esto que se pretende que México forme, por así decirlo, en algo muy menor económicamente hablando, con Francia y con Alemania, es algo interesante. Más que nada yo diría que beneficia muchísimo más a Alemania, a sus industrias, porque pierde demasiada competitividad a nivel internacional. Claramente esto ya es un tema muy internacional, que las cuestiones, por ejemplo, en Alemania, que después de este inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, el gas muy pero muy barato que recibía de Rusia pues aumentó de precio. Los europeos, con una política muy extraña, empezaron a comprar a Estados Unidos. Estados Unidos se los vende a un precio muchísimo mayor, más inflado. Ya no tienen mucho dinero, sus salarios ya no les alcanzan, etcétera. Por eso necesitan más de países emergentes como lo es México, y esto parece una buena señal en un marco referencial muy macro. Tercera noticia, exhiben a Sergio Mayer, a este bailarín exótico, actor y demás cosas, hasta tibolero creo que es Sergio Mayer, el cual su nombre pues es Mario Delgado. Una tal Sabina Berman, si no mal me equivoco, estuvo en entrevista con ella, Sergio Mayer, en el cual aquí Sergio Mayer desveló, y algo muy importante que no sabía en ese sentido, pero es algo importante decir y aclarar, y es que quien le abrió según la puerta a Sergio Mayer para entrar a Morena no fue específicamente Mario Delgado, o no fue específicamente Andrés Manuel López Obrador, no fue tampoco ni
Claudia Sheinbaum, sino que fue Andrés Manuel López Beltrán, el nuevo secretario de logística, secretario de algo, un puesto como tercero en Morena, un gran puesto, pero que según Andrés Manuel López Beltrán, es quien le abrió las puertas a Sergio Mayer. Y todo inició según porque Sergio Mayer reunió a sus vecinos de Polanco o de la Condesa, y esto fue más que suficiente con reunir a sus vecinos para que incluyeran a Sergio Mayer, o por lo menos para que lo postularan a un puesto público, un puesto de diputado, como fue lo anterior que él estuvo en ese momento con voto popular, o sea, con elecciones. Ahora ya pues vimos que lo eligieron como plurinominal, pero es interesante lo que dice. Yo organicé en mi colonia reuniones con los vecinos y los invité a mi casa. En esas reuniones que yo hice en mi casa con los 3 candidatos a la Ciudad de México, hay una persona que es Lorena Villavicencio que me dice, acudió a mi casa y me dijo, oye, tienes muy buena convocatoria, deberías de unirte y sumarte con nosotros. Ve a ver a Andrés Manuel López Beltrán, estos son sus teléfonos, búscalo. Yo lo busqué, a mí no me buscaron por ser popular, ni por ser Sergio Mayer, ni por ser actor. Yo lo busqué, me dio una cita, llegué y me presenté y le dije, aquí estoy, yo he hecho este trabajo. ¿Fue en casa de? No, en las oficinas de Morena, de la Ciudad de México. Y me dijo, sí sé quién eres, bienvenido, y te vamos a abrir las puertas, igual que a todo mundo. También aquí Sabina Berman exhibe que Sergio Mayer tiene seguridad privada, tiene guardaespaldas, tiene camionetas blindadas, y que aparte les hace menciones, les da promociones, porque según México está demasiado mal que Sergio Mayer, siendo ya un político, por lo menos diputado federal plurinominal, necesita seguridad, y que también para su familia, etcétera. Eso no se cuestiona, pero lo interesante es cómo Sergio Mayer trata de zafarse de esto que él mismo lo dice en un video en TikTok, porque Sabina Berman lo exhibió. Repito, no me interesa quién sea Sabina Berman, no estoy muy familiarizado con ella, pero es interesante ver cómo Sergio Mayer se exhibe a sí mismo. Por favor, escuche esto. Quisiera que viéramos un clip que tú circulaste en las redes sociales. Veámoslo. Hola, ¿cómo están? Les quiero platicar que cuando yo voy a salir, como yo no tengo dinero para pagar escoltas, contrato a los mejores. Ellos se llaman Special Security. Miren, vienen por mí. Acabo de subir ayer o antier. Ustedes les llaman, les dan el servicio, tienen camionetas. Si la quieres blindada también, te mandan camioneta blindada. Esta ciudad amerita tener un servicio de calidad. Y también cuando mis hijas van a salir, cuando Antonia va a salir, por supuesto que contrato a Special Security. Ellos están al pendiente, te acompañan, las llevan a donde tienen que ir y ahora, te las traen de regreso a casa. Aquí ¿Tú no lo subiste? Ahí no dice primer nivel. Así que recomendado Special Security para que te sientas seguro cuando vayas. ¿Pueden decirme de dónde es? TikTok. TikTok, pero yo no lo subí. Pero ¿cómo? Si tú estás hablando a tu propio celular. Yo lo grabé, pero yo no lo subí. Pues está circulando en redes profusamente. Cuarta noticia, esto es increíble. Un juez federal de Veracruz, un juez pues que obviamente pertenece al sistema judicial demasiado corrupto de Norma Piña, ahora exonera por lo menos en un delito que es desaparición forzada al ex gobernador de Veracruz priista Javier Duarte. Esto es realmente increíble. Ojo, no queda en libertad, hay que aclarar esto, no queda en libertad, pero por lo menos es un cargo menos para Javier Duarte. Escucha esta nota que está realmente interesante. Durante una audiencia privada llevada a cabo en los juzgados de Pancho Viejo en Veracruz, el juez de control desechó las declaraciones del exsecretario de Seguridad Pública en el estado en contra del exgobernador Javier Duarte por el delito de desaparición forzada. De acuerdo con el registro, a través de la audiencia virtual, el exgobernador libró una primera instancia la acusación de delito de desaparición forzada que le había imputado la Fiscalía General del Estado en noviembre del 2020, al asegurar que la confesión de Arturo Bermúdez, ex secretario de Seguridad Privada, fue bajo tortura.
captura. Aunque se haya sobresellado el expediente en su control por el desechamiento del delito de desaparición, el Ministerio Público del Estado de Veracruz puede impugnar el fallo ante un tribunal colegiado. O sea que todavía habría posibilidades de imputar a Javier Duarte por este delito, aunque también cabe recalcar que no importase mucho en el sentido de cuánto tiempo le pueden dar en prisión, porque hay que recordar que Javier Duarte pues fue detenido en Guatemala hace como 7 años. O sea, desde este primer principio que es de ser inocente, ¿por qué huyes? O sea, estabas en Guatemala diciendo que ibas a estar al frente en las acusaciones. Hasta creo que hay una entrevista con una tal Rocha de Televisa, en donde le decían si se iba a enfrentar a estos cargos a nivel nacional, si no se iba a apelar a otro lugar, y él afirmó que sí se iba a quedar. Al final pues se fue a Guatemala. Desde ese primer principio ya es culpable. Por favor, póngame en los comentarios qué piensa usted al respecto de todo esto.